Hola amigos de PlayJagger, estamos aquí con Zurano de... Es que me has pillado descolocado. Hola amigos de PlayJagger, estamos aquí con Zurano de... Smugglers. Y yo me piro y yo dejo el volante. Bueno, pues nada, gente, vamos a daros unos pequeños tips para poder mejorar un poquito con el stab, al menos lo que yo he podido experimentar durante todos los años que llevo practicando Jagger, y nada, espero que os sirvan un poquito y que os ayuden a mejorar a todos y a todas. Vale. Una de las principales cosas que hay que tener en cuenta con el stab es que es un arma muy versátil y que es muy útil para poder hacer palanca, ¿vale? Lo veremos en los ejemplos que vamos a realizar ahora después, pero bueno, lo primero que quiero decir es que el stab se puede coger de dos formas. La primera y principal, que es la que suele coger todo el mundo, es como si fuese un palo de escoba con el filo hacia abajo y aquí en medio tenemos la guarda. Este movimiento es muy bueno para poder cazar las partes de abajo de los enemigos, es decir, los codos, las muñecas, las partes que se exponen más, y luego también tenemos esta, que es la que diríamos la ofensiva. Con la ofensiva, lo bueno que tienes es que puedes manejar el stab mucho más rápido si tienes los brazos largos. Si no, lo bueno es que puedes acortar esto un poco. Por ejemplo, yo lo tengo un poquito más acortadito, y esto lo que permite es poder realizar este movimiento a la par de que si te viene un golpe por debajo, los golpes vayan a la guarda y tú puedas defenderte de tu parte expuesta, que sería en este caso las muñecas y los brazos, cuando extendemos a la hora de golpear. Vale, vamos a probar primero contra los Q-tips, ¿vale? Contra los Q-tips, una de las maneras que yo más utilizo suele ser la parte de utilizarla como si fuese ofensivo. ¿Por qué? Porque los golpes de los Q-tips muchas veces vienen por aquí debajo o incluso por arriba, como ha hecho Tintor. Entonces, cuando viene un golpe por debajo, podemos hacer este movimiento y darle, aunque él me ha dado porque es muy bueno, es buenísimo. Entonces, el movimiento que he comentado también puede servir para bloquear y entrar. Pero claro, hay que ser muy rápido. Yo he de decir que los Q-tips es una de las armas que más me dan por saco, porque pillan muy bien lo que viene a ser la parte expuesta del stab, que es esta que habéis visto por aquí. Ataca por debajo, bloqueamos y entramos. El Q-tip suele picar, es decir, suele lanzar y atrasar. Entonces, en el momento que él lanza, si bloqueamos, ya está expuesto. Con la forma de defensiva a mí me cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque a la hora de lanzar tengo expuesto todo este brazo de aquí. Entonces cuesta mucho más bloquear el golpe. Vale, dobles. Ahí veis, he bloqueado con este golpe aquí. Cabeza. Cabeza. Contra mandoble la estrategia viene a ser más o menos la misma, la del Q-tip. Van a hacer más o menos el mismo movimiento, aunque sí que es verdad que a la hora de bloquear un mandoble pueden ejercer menos fuerza que con un Q-tip. Ejemplo, en el momento que yo bloqueo con el stab, pierde toda la fuerza porque tienen las manos muy juntas. Entonces, ahí es cuando aprovechamos para bloquear y entrar. Espera, que me falta el aire. Me ha dado, es que lo has dado todo, tío, ¿eh? Madre mía, la lengua no la tienes entrenada, ¿eh? Hablar y moverme, me cuesta. Nada, probamos con mandoble. Contra bastón, la verdad que es un arma que a mí me suele bloquear mucho, porque al fin y al cabo es realizar una pelea contra un espejo, así que lo que más me suele servir siempre es intentar dar más rápido en la parte expuesta, ya que la conocemos, la hemos explicado antes, así que hay que intentar aprovechar ese punto débil del bastón. Hostia, ¿eh? Vale, como hemos dicho, la estrategia va a ser intentar golpear siempre ahí, y la otra también es hacer lo mismo que hemos dicho contra los mandobles, entrar a bloquear e intentar hacer ese. ¿Cuál es el problema? Que el bastón puede ejercer la misma fuerza que nosotros, así que en pocas palabras estamos jodidos, ¿sabes? Si no tenemos más fuerza que el otro. Sí. ¿Está bien? Sí.
Buah, está bien. Joder, estoy reventando al chaval. Ya está, Ya, sí, lo voy a reventar. No quiero tener que pagarle un seguro dental después, ¿eh? Vale, contra escudos. La manera más eficiente que veo es siempre la ofensiva. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos tanto bloquear de arriba abajo como intentar golpear a las zonas expuestas del escudo, que suelen ser los hombros o el arma en cuanto lo sacan de debajo del mismo. Si lo tenemos boca abajo también se puede hacer, pero como vemos el movimiento es mucho más largo, es de abajo a arriba y yo me expongo aquí. Y el escudo, si es rápido, puede clavarme ahí el arma. Entonces, vamos a probar. Tuya. Tuya. Como veis, está aprovechando que tenemos la parte de arriba, o sea, perdón, esta parte de aquí expuesta para atacarnos todo el rato esta zona. Y nosotros siempre estamos buscando su arma, la cual está cubriendo por la parte de abajo. Como vemos, en el momento que expone la mano, o el brazo más bien dicho, es donde tenemos que aprovechar para darle. Si no está rápido a la hora de bloquear con el escudo, está perdido. Muchas partes. Buena. ¡Hey! Suscribiros a PlayJagger, el mejor canal para tutoriales y ganar a vuestros rivales. Os lo digo yo, que llevo 13 años mediano. Como he dicho antes, el stab para mí es una de las armas más versátiles del juego y en esa versatilidad también entra el poder combatir contra los ketes con eficiencia. Me explico, para mí los escudos son el arma más eficiente para luchar contra ketes, pero después de ella vendría el stab. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más distancia para poder pararlo. En comparación con un mandoble no, pero el mandoble lo que tiene, el problema es que ante la fuerza se puede ir hacia atrás. Con el stab no, con el stab lo mantienes y se queda quieto. Paramos atrás siempre hay que mantener la distancia de 3 metros con el kete, porque en el momento que nos pilla, ¿ves? Se me ha ido el micro. Ahora, como estáis viendo, estoy utilizando la guardia baja para parar ketes. ¿Por qué? Porque aquí el kete está lanzando siempre a una altura media, baja, a no ser que vaya al hombro. De igual manera, como veis, si va al hombro, lanzaría al hombro, aunque haya dado, pero la idea era esa, ¿vale? Lanza al hombro, paramos arriba, lanza abajo, paramos aquí. Y así se hace. ¿Y por qué poner con la guardia de abajo y no con la de arriba? Con la guardia de arriba también se puede hacer, pero en este caso tenemos un kete zurdo, lo cual el movimiento es un poco más ortopédico. Se puede realizar igual, pero más cómodo simplemente echarse atrás y levantar que tener que girar todo el cuerpo y colocar el arma aquí. Contra ketes diestros tenemos el chance de que nosotros también somos diestros en este caso. Entonces, la guardia alta a mí me viene mucho mejor porque el movimiento aquí simplemente es giro izquierda y coloco el stab, y de la otra forma tendría que moverme más aquí para poder pararlo. La intención es siempre ser eficientes y... joder, eso quítalo. Hostia, eso es una mierda. Vamos a seguir probando con guardia baja y ahora con guardia alta. Me ha dado, pero bueno. Con guardia alta yo lo prefiero para poder entrar también, porque el movimiento es rápido. Es muy rápido, conforme paras ya haces el enganche. Y ahí el movimiento es más largo. Pero eso ya es cuestión de cada uno, las preferencias que tenga. Porque no todos los que te estiran igual y no todo el mundo juega igual. Como he dicho, estos son unos pequeños tips para que podáis mejorar y espero que os sirvan. Suscribiros a PlayJagger, ¿vale? El mejor canal para tutoriales de Jagger y poder ganar a tus rivales en un 80% de las veces. Demostrado porque conozco a este profesor y es súper eficaz. Me conozco desde hace 13 años. ¡Hey! Suscribiros a PlayJagger. No puedo, tío. ¿Qué coño iba a decir, tío? Y ya está.